Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidas, bienvenidos a SD Talks, el aula virtual donde cada 2 semanas tiene lugar el programa permanente de conferencias abiertas organizadas por la Escuela Superior de Diseño ESDI. ESDI es un centro adscrito a la Universidad de Ramon Llull, donde se pueden estudiar pues, todas las especialidades relacionadas con el diseño. Este programa de conferencias está dirigido a las alumnas y alumnos de la escuela actuales, pero también al colectivo de exalumnos y exalumnas y a la comunidad creativa de Barcelona y más allá de Barcelona. Yo me llamo Cristian Alonso y soy profesor de Historia del Arte en la escuela, soy escritor y curador y para la charla de hoy, 29 de abril de 2022, nuestro invitado especial es Jordi Oms. Jordi Oms es diseñador gráfico y director de arte, residente en Barcelona. Jordi Oms está especializado en identidades visuales y en proyectos editoriales. Se centra principalmente en proyectos culturales, con un especial interés en aquellos que implican colaborar con otras disciplinas artísticas. Y ahora muy brevemente pasaré a describir su conferencia. Dice, en el mundo profesional, a veces la figura del diseñador o diseñadora se diluye en medio de la investigación de soluciones gráficas para contenidos ajenos, mimetizándose con el proceso productivo y alejándose de la potencialidad del diseño como generador de discurso. Pero, se pregunta Jordi, ¿se podría concebir su figura como un autor o autora que inicia proyectos activamente? Esta es la pregunta que plantea y que desencadena pues, toda esta su investigación y toda esta charla que nos viene a presentar hoy. Simplemente me quiero dirigir a los asistentes que si tenéis alguna pregunta la podéis apuntar y la hacemos y Jordi la contestará al final, o si de manera intempestiva os surge a lo largo de la charla. Jordi me ha comentado que también no tiene ningún problema en irlas resolviendo a medida de que vayan saliendo. Nada, simplemente me gustaría, Jordi, agradecerte mucho por aceptar nuestra invitación. Yo conozco muy bien tu trabajo y me parece que es muy interesante, muy inspirador para los estudiantes que tenemos aquí en la escuela, por muchos sentidos. Y estoy seguro que será pues, de su interés. Entonces, nada, simplemente de nuevo agradecerte de nuevo y te doy la palabra. Y me tienes aquí, estaré aquí pendiente en todo momento para asistirte. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Cristian. Y bueno, a todo el departamento de ESDI, bueno, que hace posible estas charlas. Así que un placer. O sea, siempre está bien revisarse un poco los recorridos que hacemos y bueno, que al momento a veces no parece que estés haciendo un caminito, pero luego, bueno, con la distancia pues vas viendo pues cosas en común, cosas que se van relacionando, que a priori no estaban relacionadas. Sobre todo cuando, bueno, tocas como diferentes ramas, ¿no? En el campo del arte o del diseño y tal. Bueno, como ya me ha introducido, bueno, yo soy diseñador gráfico y también director de arte y desde hace unos años también, pues bueno, tengo un especial interés por la fotografía, que surgió de manera bastante por placer, necesidad también. Y bueno, poco a poco se ha ido introduciendo un poco como parte profesional también, a la hora de pues bueno, ayudar a gente a editar libros. Y bueno, esto ya lo iré contando, pero quiero decir que es algo que ha cobrado mucha importancia en mi trabajo. Y bueno, pues empezaré compartiendo la presentación. A ver, la charla la quise titular, bueno, Cristian me invitó a charlar y un poco, a que hiciese un poco lo que quisiera, que hablase de diseño sobre todo, pero que estaba como muy abierto. Y bueno, yo desde hacía un tiempo como que tenía ganas un poco de revisar esto y hablar un poco de eso, porque creo que es algo que no se suele hablar mucho y además
hay ciertas tendencias de diseño que llevan realmente el diseño a un mero hecho de resolver y de maneras como muy, bueno, adaptarse a formatos. Hoy en día que todo es tan flexible y tan escurridizo, pues como que el diseño casi que está cogiendo también esta corriente, como que hay una despersonalización, perdón, y bueno, una falta de actitud, o sea, a mi modo de entender, ¿eh? Evidentemente hay mucha gente que no, que aporta realmente discurso con su diseño, pero sí que creo que hay, bueno, hay una tendencia en el hacer las cosas como muy neutras y bajar el discurso. Y bueno, y es algo que me interesa cada vez más, o sea, que el diseño de alguna manera sea como más, una cosa más estructural, tanto en cosas de clientes como en cosas de proyectos personales. Por lo tanto, creo que el diseño muchas veces se acerca muchísimo a prácticas más artísticas y que simplemente es una cuestión de, pues a veces de formato, de metodología, pero como que puede haber voz también en el diseño, ¿no? Y creo que tiene que haberla. Bueno, pues a ver, lo pongo. Pues eso, un poco ya en la propia descripción de la charla, bueno, ya había puesto un poco eso, ¿no? Como que esto sería como la solución, ¿no? O sea, claro, el hecho de elaborar ideas, textos e imágenes propias, pues de alguna manera es lo que te permite obtener voz, ¿no? O sea, evidentemente que está muy bien colaborar con otra gente, pero en algún momento u otro hay que también mojarse, o sea, permitirse generar imágenes, generar textos. O sea, un diseñador puede diseñar textos y tanto en encargos como que puede ser generar los copies, como los conceptos, como redactar un propio texto. O sea, cómo no, si se generas, por ejemplo, una publicación o lo que sea, pues ahí de alguna manera tú tienes que poder defenderte. Y bueno, es un poco, esto resume un poco hacia la conclusión donde llegaré al final de la presentación. Pero un poco he pasado por aquí. Yo partía un poco, salí de estudiar diseño gráfico en una escuela que se llama Serra Bella y bueno, a ver, sí que era una escuela bastante multidisciplinar, pero siempre sentí que faltaba cierta, o sea, al salir, como cierta, se me faltaba como elaboración de contenido de alguna manera, ¿no? Siempre de alguna manera trabajaba con contenido ajeno, ya fuese con temas más de clientes como cosas más personales, ¿no? Y lo que me ayudó mucho, al cabo de unos años de salir de estudiar, pues fue montar un colectivo, que es un colectivo que monté, que se llamaba Tropel, y bueno, era un colectivo que de alguna manera ya existía, que estaba formado por 7 ilustradores que salieron de la Massana. Entre ellos, pues bueno, había Olga Capdevila, Lai Arqueros, Carla Besora, Joan Casaramona, la Bel, que no me acuerdo de su apellido, y más gente, eran 7. Y yo entré como en el espacio donde estaban compartiendo local y un poco ahí empezaron a surgir sinergias, como de encargos o incluso pues proyectos editoriales, ¿no? Ellos estaban ya empezando un proyecto editorial que se llamaba El Buit, donde cada una elaboraba una historia relacionada con este concepto. Y nada, pues yo pues me embarqué pues en ayudarles en hacer el diseño, ¿no? Hacer la portada y también hacer, bueno, maquetar los textos y un poco como ayudar a ordenar. Pero claro, ahí aún era como muy como una figura como que viene después, ¿no? Como que primero hay la elaboración del contenido por parte de los ilustradores y luego, pues bueno, hay un poco como sería más un encargo, ¿no? Que te llega de alguna manera un briefing, va de eso, van a ver tantas páginas, tal, tal. Claro, eso está muy bien, pero de alguna manera vienes como después, ¿no? Como la mayoría de trabajos.
Pero fue muy gratificante el hecho de, bueno, de compartir como diferentes maneras de diseñar, de ilustrar, de crear, de argumentar, de generar relatos, ¿no? Y bueno, con el tiempo pues fuimos haciendo más cosas hasta que, bueno, cada vez quedamos menos y al final quedamos 4 personas, que era la Olga, la Laia, la Carla y yo, y elaboramos este proyecto, que este proyecto podríamos decir que sí que fue el primer proyecto realmente colectivo en cuanto que todos éramos, de alguna manera, estábamos por igual, ¿no? A la hora de concebir el proyecto y a la hora de luego darle forma. Y quisimos hacer este proyecto como que se llamaba Habaneras, que era un poco como retía homenaje a todo el folclore y nos interesaba mucho el formato este del cancionero, ¿no? Como un cancionero popular. Y lo que pedimos pues, a diferentes ilustradores, incluso algunos de Europa y tal, que no tenían ninguna conexión con las habaneras, que ilustrasen estas letras, ¿no? Como que son letras muchas que hablan del ir y venir en el Mediterráneo y irse para Cuba y un poco la nostalgia, tanto del Mediterráneo como luego la nostalgia que hay de Cuba, ¿no? Por los momentos vividos y tal. Y nada, y este proyecto fue la monda, porque es que realmente, bueno, es que se gestó todo a nivel colectivo. Tanto elegir los autores, concebir cómo sería la publicación, cómo sería la estructura, qué habría dentro, ¿no? Y bueno, fue un espacio muy de experimentación, realmente, de jugar y de soltarse más a nivel de diseño, ya que me juntaba con otra disciplina, de alguna manera como que ya invitaba a soltarme, a romper un poco el diseño, a hacer algo más desenfadado, de alguna manera, ¿no? Esto, por ejemplo, era la página del medio, ¿no? Donde, o sea, la peculiaridad es como que tenía 2 direcciones, ¿no? Y tenía por un lado una cara B, hay una cara A y una cara B. Un poco unas iban del Mediterráneo y las otras iban como de más de La Habana y todo esto. Y el medio pues era un poco como en las cantadas, ¿no? Que el ron se toma en el medio. Y bueno, pues esto fue como el primer proyecto así realmente colectivo y luego pues bueno, para darle salida lo que hicimos fue incluso un tour para poder vender la publicación y llegar a públicos totalmente ajenos a la ilustración, ya sea gente mayor, gente, o sea, niños, gente que estaba por la playa o que iba a estas cantadas y tal. Y elaboramos un carro un poco para transportarlo y venderlo de forma ambulante. Total, que la publicación la arrasamos en un verano. Fue muy interesante el hecho transversal, ¿no? Como de partir de una publicación, pero terminar haciendo como algo más performático y que incluso se llegó a exponer en la Capella, con una exposición que hizo la Massana. Por eso, como proyecto, esto fue muy interesante por el hecho que fue un híbrido de muchas cosas. Y ahí un poco hice un clic un poco del diseño hasta donde podía llegar, ¿no? Y bueno, luego siguiente de este proyecto hicimos otro, que era, bueno, que se llamaba El Purgatorio, que era como una especie de, pues, como de cola de gente, como que esperaba a ser juzgada, ¿no? Un poco como la idea del purgatorio, como que habían realizado algún pecado y tú como usuario de alguna manera participas en la publicación y decidías si le destinabas en el infierno o en el cielo, ¿no? Que eso también fue interesante, ¿no? Como coger el diseño como elemento participativo, ¿no? Como intentar que el diseño de alguna manera haga partícipe al usuario y que haya siempre este elemento de juego, ¿no? Y esto es algo que siento como que se ha quedado con la manera de diseñar. Como siempre buscar este punto un poco de interpelación o de juego o de punto un poco naif para como de alguna manera generar cierta empatía con el usuario, con el lector o con quien sea que vaya de alguna manera a recibir lo que diseñas, ¿no? Evidentemente todo este trabajo fue totalmente colectivo y las decisiones eran
bueno, pues eran colectivas, quiero decir. Pero como que el diseño de alguna manera era muy estructurado. O sea, era como algo como que estaba desde el inicio hasta el fin. No como, bueno, como he contado al principio, ¿no? En el fin, como recibes un briefing y resuelves. Pero, bueno, y aquí de alguna manera el carro lo convertimos en un confesionario. Hicimos también algunas intervenciones en diferentes lugares. Aquí, por ejemplo, esta intervención fue en Portbou, que había cada año un encuentro de diseño que se llama Festa del Grafisme. Bueno, creo que ya no se hace. Y nos invitaron a participar, ¿no? Y aquí pues lo que hicimos pues, fue llevar el carro y vendíamos la publicación, pero también ofrecíamos unas papeletas donde la gente podía como dibujar un pecado suyo. Y luego lo volcaba de forma anónima en el carro y luego hicimos una exposición con estos pecados anónimos, ¿no? Y esto fue como muy, muy bonito, porque luego, bueno, se abrió al público, la gente lo vio y tal. Y bueno, un poco como el otro proyecto, ¿no? Como que se empieza con una publicación, pues se termina en una exposición. Bueno, estas cosas como enriquecen el proceso de diseño. Y bueno, este colectivo duró unos años, en el 2015 se terminó, o sea, duró más o menos del 2011 al 2015. Y bueno, fue muy interesante también por el hecho de aprender sobre autoedición y sobre autogestión, ya que, bueno, no es que haya muchos referentes, ¿no? En lo colectivo, o sea, de cómo hacer cosas fuera de algo más mercantil, ¿no? O sea, generar proyectos pero sin un rédito económico para subsistir, ¿no? Sino más para seguir elaborando proyectos, que es un poco cómo funcionábamos. Y bueno, luego esto ha seguido, o sea, ahora actualmente tengo otro colectivo que se llama Jornada, que es de fotografía, y de alguna manera, bueno, todo este bagaje ha servido también un poco para hacer cosas diferentes y que haya aprendizajes. ¿Qué otra cosa en esta época me vino de alguna manera muy bien para ubicarme en un poco? Lo primero sería no lo colectivo, ¿no? Aprender de otras disciplinas, aprender otras maneras de hacer. Pero de alguna manera también me surgían preguntas en aquel momento, en 2014 o 2013 ya un poco, cuando quería presentarme en alguna convocatoria, fuese de arte o de diseño para arte, como puede ser la convocatoria de Can Felipa o de San Miquel, Miquel Casablancas, que se hace en San Andreu. Claro, te pedían un statement, ¿no? O sea, como un poco define de qué manera cuál es tu metodología o cuál es tu visión del diseño, de concebir diseño, ¿no? Yo os he puesto un poco como diferentes statements que he ido encontrando en el ordenador. Los comparto así de forma totalmente... me abro un canal, quiero decir que... sin vergüenza. Y bueno, lo que he ido viendo un poco en los diferentes statements que he ido haciendo a lo largo de los años es algo que va bien irlo revisando porque vas cambiando y te vas viendo en diferentes posiciones. Bueno, ¿qué cosas en común hay en todas estas diferentes versiones? Pero también qué cosas de alguna manera vas cambiando o vas eliminando, ¿no? Como que vas afinando un poco cuál es tu posición o cuál es tu visión, ¿no? Lo que es interesante, bueno, es que en la mayoría de todas hay un interés por lo multidisciplinar, por de alguna manera por no estancarse en una disciplina, no querer como... O sea, está bien, evidentemente, si estudiamos diseño o estudiamos otra cosa y de alguna manera nos definimos un camino hacia dónde queremos tirar. O sea, es necesario, obviamente, y también a nivel laboral. Pero como que a veces hay muchas otras cosas como que no, sencillamente no las hemos probado. Por lo tanto, bueno, hay que ir revisando, ¿no? Constantemente dónde estamos, hacia dónde vamos y un poco es eso, ¿no?
he ido compartiendo aquí un poco diferentes statements. Yo qué sé, por ejemplo, este segundo, como aquí hago mención, ¿no?, de Tropel, como algo que realmente es importante y me edifica como figura de diseñador, ¿no? O por ejemplo, este último, el de 2016, este ya lo hice como muy enfocado para Can Felipa y bueno, realmente, pues mira, funcionó y gané la convocatoria y tal. O por ejemplo, este siguiente, aquí como de alguna manera está más afinado, ¿no?, más sintético y lo adapto un poco más al diseño e incluso un poco a la dirección de arte, ¿no? Bueno, os he puesto diferentes, tampoco los voy a poner a leer, pero bueno, un poco es eso. ¿Qué me pasó un poco entonces? El hecho de haber probado como diferentes disciplinas, meterme en cosas de ilustración y como despertarme en otras disciplinas como podría ser la fotografía, que esto me ocurre un poco en 2015, claro, ahí de repente hubo un encuentro y también un cierto rechazo en algún momento a cierto tipo de diseño. Y claro, fue maravilloso. O sea, encontrar la fotografía más que nada como área de expresión y de sencillamente soltar en una disciplina que a priori no había estudiado y que podía recoger de alguna manera ideas. O sea, mediante las fotografías que iba haciendo iban apareciendo ideas. Y esto realmente fue realmente clave porque, bueno, de repente tenía contenido propio, ¿no? Y podía, de alguna manera, bueno, tirar hacia un lado, elaborar proyectos, ¿no? Y esto, por ejemplo, fue un tipo de fotografía que empecé a hacer mucho en aquella época, que un poco surgió por necesidad, bueno, porque tenía como una situación concreta donde la que me costaba mucho hablar y mediante la fotografía pues encontré la manera como un poco de vaciar, ¿no? Como de evadirme y de soltar y de expresarme más a nivel emocional, ¿no? Y no tanto a nivel racional o que esto de alguna manera es lo que me venía más del diseño, ¿no? Y bueno, luego posterior, pues bueno, empecé a estudiar fotografía en una escuela que se llama el Observatorio y ahí incluso, pues bueno, bueno, me vino un poco esta frase, ¿no? Como que la imagen me daba la palabra. Como que a partir de ahí empecé a poder, de alguna manera, hablar de mi propio contenido, ¿no? Y bueno, aquí empecé a hacer como ya maquetas para mí, en plan, bueno, hice un libro que es una maqueta que al final he tenido dos, pero quiero decir que aquí aprendí mucho. Aprendí mucho porque aprendí sobre todo a estructurar ideas, a estructurar cómo secuenciar un relato y bueno, iba por aquí la cosa. Era un poco, bueno, un proyecto que se llamaba Del que passa dins y básicamente era intentar hablar de algo que me era imposible hablar, ¿no? Como de un tema emocional que estaba muy vinculado a algo familiar y básicamente era un deambular y bueno, y ya está. O sea, un vaciar emociones. Y ya está. O sea, quiero decir, la publicación iba por aquí y iban creciendo una cosa como muy frenética de soltar. Y ya está. Y bueno, incluso pues aquí pues empecé a escribir de forma automática y bueno, esto también ha sido una cosa que luego de alguna manera me ha servido para el diseño. O sea, a la hora de alguna manera elaborar texto. Y bueno, vuelvo al diseño. ¿Qué me aportó de alguna manera la fotografía? La fotografía de alguna manera me aportó voz y actitud. O sea, a partir de tener como imágenes, de alguna manera podía hablar y podía hablar de una manera concreta. Y con el diseño quise hacer lo mismo. Y uno de los primeros proyectos que realmente siento que han tenido como una
sea, que haya una aportación realmente de contenido, o sea, una visión que va más allá de resolver el encargo, fue en este proyecto que precisamente está vinculado a Christian y que es de la primera exposición que hice cuando gané la beca de Campelipa. Y bueno, era hacer la gráfica de una exposición que se llamaba Recomposiciones Maquínicas y que bueno, que un poco la exposición lo que reunía eran como diferentes proyectos artísticos que de alguna manera concebían otras prácticas artísticas donde la relación con la naturaleza estaba por igual. O sea, quiero decir que no habría una brecha. Quiero decir que había una cierta ética a la hora de concebir estos proyectos artísticos, ¿no? Y toda esta idea comisarial un poco se basaba en una idea filosófica de Félix Guattari, que esto sí, Cristian, si le quiero contar mejor, pero un poco se basaba en la ecosofía, ¿no? Como tener en cuenta como tres psicologías, ¿no? Tanto la mental como la social, como la medioambiental, ¿no? Como que son necesarias las tres como para resolver un poco la crisis climática que vivimos, ¿no? Y de alguna manera los proyectos artísticos que había ahí pues estaban en sintonía en estas prácticas. Y claro, ¿qué hice aquí, no? Fue muy interesante porque realmente resolver este proyecto era complejo, o sea, a nivel de tema, o sea, era un reto para mí, o sea, no era un tema que tampoco yo dominase, pero me interesaba mucho. Pero lo que me interesó mucho de este proyecto es como que de alguna manera reunía el todo, ¿no? Era como... y aquí siento que empezó algo en el diseño, como de elaborar piezas individuales, pero que generan sistema, que generan un todo, que generan un rizoma, que generan algo mayor con algo muy pequeño. Y bueno, para mí este proyecto es importante, sobre todo en este sentido, y también porque a nivel formal me interesó, porque realmente, bueno, cogió parte de ilustración y de alguna manera juntó muchos conceptos de mundo. Y bueno, un poco iba por aquí, ¿no? O sea, como intentar juntar la idea como de desforestación con un tema más psicológico vinculado a las neuronas y con un tema más de sociedad, ¿no? Por lo tanto, resumí de alguna manera las tres ecologías de Félix Guattari. Y la idea fue esta, o sea, generar un rizoma. Generar un rizoma que no tiene ni principio ni fin y que todo está conectado, al final todo está conectado. Y la gráfica fue esta. O sea, y de alguna manera se vinculaba muy bien al título, ¿no? Como que tiene cierta cosa como mecánica, ¿no? Como muy de mantra o... ¿Quieres decir algo, Cristian? No, perdón, Vale. estaba asintiendo, pero no sabía que tenía el altavoz Vale. ocupado. No, estoy aquí. No, gracias, estoy aquí atento. Vale. Bueno, pues es eso el proyecto, o sea, este fue la gráfica principal, ¿no? Como que un poco también cobraba mucho sentido, ¿no? Como meter los nombres dentro, como que formen parte también de este puzzle, ¿no? Y además era pues una exposición que abarcaba exposición, talleres, encuentros y una publicación. Así que a nivel de tono quedaba todo muy bien atado. Evidentemente aquí había una posición, o sea, había una opinión, ¿no? O sea, como que de alguna manera esta imagen sin el título podría funcionar por sí sola, o sea, podría generar múltiples interpretaciones y esto es algo que creo que es lo que está cercano a la autoría, ¿no? Y bueno, por ejemplo, pues era la parte del dorso que funcionaba como folleto y como hoja de sala, donde había los textos, incluso se elaboró una tipografía, como que bebía un poco de
de estas brechas o de estas líneas que unen. Y bueno, un poco pues aplicaciones, ¿no? Y bueno, saltando al proyecto que vino después, claro, aquí por ejemplo este proyecto es muy diferente en cuanto a nivel formal. Esto fue una exposición que también fue de Can Felipa, que era comisariada por Carlos Pello, un comisario madrileño. Y claro, él aquí lo que quiso hacer fue una exposición como que de alguna manera se llenaba de piezas de arte que de alguna manera hacían cierta referencia al interiorismo, ¿no? Como un poco como una crítica a la sala expositiva o los museos de alguna manera que compran obra, ¿no? Pero de alguna manera es todo un circuito como que no, bueno, no sé, que de alguna manera no, bueno, ahora no sé qué decir, me he atravesado. Pero bueno, de alguna manera, aquí lo que se quiso hacer con la gráfica fue como emular eso, ¿no? Como, de alguna manera, como una especie de promotora que vende arte al por mayor. Y claro, todos estos copies los elaboré yo. O sea, como que decir, los copies de alguna manera formaban parte de la gráfica, igualmente que la gráfica. O sea, eran tan importantes los copies como la gráfica. Porque aquí, de alguna manera, los copies era lo que hacía el nexo a este tipo de comunicación como más marketingiana, ¿no? De las grandes superficies, bueno, de una venta mayorista. Y bueno, incluso hubo como un guiño al comisario, llamarlo comercial, ¿no? Y bueno, la gráfica iba todo para aquí, ¿no? Esto, por ejemplo, era el folleto de sala, donde un poco el copy cambiaba, ¿no? Como visita, la exposición, ¿no? Como iba variando. Y bueno, lo que es la banderola, pues también, ¿no? Como que se adaptaba al copy al formato de la banderola, ¿no? Ya que es una banderola que era gigante, pues fabricamos arte al angros, ¿no? O sea, a lo grande. Y tercera planta, un poco toda esta referencia. Y luego, bueno, pues se hizo también un catálogo, y el catálogo de alguna manera también bebía de todo este tono, ¿no? O sea, generando como una publicación que de alguna manera era como un muestrario de estas piezas, ¿no? Al final eran piezas como que a priori serían piezas frías sin autoría, ¿no? Como pueden ser todo este tipo de trabajo así de orfebrería o de baldosas o de tejidos, cortinas, bueno, todo eso. Y bueno, tenía incluso su ficha y un poco aquí, claro, lo que planteaba Carlos es como vender arte a las instituciones, pero como de forma seriada, ¿no? Un poco como, bueno, como ironía. Y bueno, bueno, otro elemento importante a la hora de llegar a resultados más personales y también interpretar un poco más lo que quiere el cliente o en este caso es un artista, que aquí este diseño fue por un corto cinematográfico de un chico que se llama Carles Pons. Claro, tú recibes un corto y bueno, haz lo que quieres de alguna manera. Sé que hay que son unas premisas a nivel de tono, a nivel de contenido, pero quiero decir que aquí la interpretación también era muy libre. Así que este trabajo realmente también la tengo realmente aprecio porque, bueno, fue realmente aportar más de alguna manera de lo que se pide de alguna manera, ¿no? Y bueno, es un corte que se llama De Raíz y iba, bueno, como de una relación que se ha cortado y ya lleva un tiempo como que, bueno, que lo han dejado, ¿no? Y como que hay un encuentro bueno, pues se vuelven a encontrar por resolver temas prácticos del divorcio. ¿Y qué pasa, no? Como que hay otra vez contacto.
¿no? ¿Y qué pasa? Que con el contacto de alguna manera el calor vuelve a hacer como de alguna manera florecer ciertas emociones o enraizar, ¿no? Volver a enraizar. Y aquí un poco vino como la idea de la mano como elemento que enraiza, que, ¿no? El hecho de tocarse las manos, ¿no? Es como un elemento de cuidado y a la vez como de cercanía y vuelve de alguna manera a despertar algo, ¿no? Y aquí vino la idea un poco como de una mano, ¿no? O sea, lo que no se percibe de la mano, ¿no? Las venas. Y encontré esta radiografía de unas venas y fue como chispazo, como, vale, pues las venas son algo similar a las raíces, ¿no? Las venas es lo que de alguna manera se entrelaza y genera calor y es lo que buscamos de alguna manera como seres humanos, ¿no? Y nada, y se resolvió así. O sea, fue como muy de estas ideas que, bueno, que son casi catárticas, ¿no? La tienes, lo haces y fui a recoger las raíces en el jardín de mi padre y las limpié, las escaneé y construí esto. Y claro, esto es, o sea, es maravilloso cuando sucede eso, ¿no? Cuando hay una solución así muy de tripa. No, claro, siento que hay otras metodologías que no, que es imposible llegar a estas resoluciones. Y bueno, para lo que es los créditos de la película, un poco también, bueno, se buscó como algo como que remitiese un poco algo íntimo, pero a la vez como duro, ¿no? Como oscuro. Y nada, lo que se hizo como fue, bueno, esto no lo he comentado, el corto es un plano secuencia y por lo tanto genera como mucha angustia y porque no termina bien. Y de alguna manera pues quise, o sea, hacer esto mismo en los créditos, o sea, generar un plano de secuencia. O sea, disponer como todo un despiece de raíces y como que la cámara de alguna manera fuese siguiendo estas raíces y te diese la sensación como que, bueno, pues un plano de secuencia, ¿no? Que va de alguna manera moviéndose por todo este todo. Y aquí vuelvo un poco a lo de antes, de recomposiciones, ¿no? Como de ir de la unidad a un todo, ¿no? De alguna manera aquí puedes hablar como que es un despiece de relaciones que se han ido cortando, ¿no? O terminando, o hecho pedazos. Pero claro, esto es a vista de pájaro. Es un poco como para que veáis un poco de cómo se elaboró. O sea, la cámara sencillamente va transitando por todo este recorrido. Y bueno, aquí vuelvo un poco al tema del fotográfico. Después de, bueno, ya de unos años de trabajar fotografía a nivel de autoedición, que esto luego enseñaré cosas, y estudiar fotografía, bueno, pues surgió la oportunidad de elaborar fotolibros con otra gente. Y este proyecto para mí fue muy importante porque, bueno, es un proyecto que se llama La Vilde y es de un chico que se llama Eugeni Gai Marín, que es documentalista. Y bueno, él lo que hizo en este proyecto fue, bueno, retratar un poco la ciudad de Barcelona desde la periferia hasta el centro. Y un poco haciendo como o sea, haciendo referencia un poco al desastre que ha sido un poco todas las campañas urbanísticas que han habido después de las Olimpiadas, ¿no? O sea, lo que supuso las Olimpiadas por la ciudad, como en muchas ciudades, ¿no? Que hay toda bueno, unos mecanismos que se activan y de alguna manera echan a la gente. ¿Por qué? Porque, bueno, los barrios se encarecen y, bueno, lo que ya sabemos. Y bueno, lo tituló La Vilde como punto inicial, ¿no? Como punto inicial y por eso un poco aportada de alguna manera ya hay los puntos suspensivos, ¿no?
como que es lo que vendrá subjetivamente, todo lo que irá de alguna manera se irá generando. Y un poco la publicación busca eso, ¿no? Como ir desde la periferia, que es la parte con más naturaleza y más agradable de alguna manera, hasta ir como a la Rambla con toda la violencia de alguna manera urbanística que pueda haber, ¿no? Y la publicación, la premisa que había es como que él quería de alguna manera que hubiese un engaño, pero ya está. Como que de alguna manera fuese un objeto bello, pero luego, a medida que avanza la publicación, es un desastre, ¿no? Claro, aquí había vía libre. O sea, quiero decir, ¿qué se generó aquí? Se generó un engaño total. O sea, se hizo una publicación que funcionaba un poco como la idea de una fachada que vacía el contenido y te quedas con la fachada, pero el contenido de alguna manera lo sacas. Y el contenido que sería lo fotográfico, ¿no? Y dentro de esta fachada lo que hay pues es toda la explicación que explica un poco el texto, que explica un poco un texto crítico que escribió Eugeni sobre bueno, todo el procedimiento de la Bill Day y todo esto. I Jordi, además, perdona, disculpa, una coseta. Només sí, per informar-te que falta un quart d'hora, ¿vale? O sigui, que anem bé de temps, però perdona, que vamos, para informarte que vamos bien de tiempo, que vale, para ir gracias. bien teníamos que ir como acabando, Vale, o que queda un cuarto de hora para la hora oficial. Vale, perdona. vale, le doy gas. Gracias. Es que esto lleva bastante rato, sí. Tranqui, tranqui. Pues nada, esta publicación de alguna manera, lo interesante de esto, ¿no? O sea, era como que se metió realmente autorías a la hora de concebir el objeto. Y nada, pues es eso. O sea, aquí hay el texto, vas pasando y van sucediendo como cosas. Se van relacionando conceptos y símbolos que van apareciendo y tal, ¿no? Y es eso, un texto que se va, o sea, la gente que se va de alguna manera de sus barrios y de la ciudad. Y nada, un poco esto era la publicación por dentro. Y para ir terminando un poco como de cosas más de diseño, como que considero que tienen autoría, por ejemplo, este proyecto que también es de otra película, que es más reciente, que se llama Stories from the Sea, que es una película documental como que gira en torno a la historia de tres mujeres, como que están navegando por el mar, cada una con sus contextos diferentes, y de alguna manera lo emocional está muy conectado al navegar, al moverse, al buscar nuevos, de alguna manera, nuevos destinos, la búsqueda de, no sé, la nostalgia, los anhelos y un poco como, bueno, el vivir, o sea, un poco la metáfora como del mar, del navegar y el vivir y un poco eso, lo que te depara de alguna manera, ¿no? Y aquí lo que se hizo pues, fue una ilustración que de alguna manera remite a los mapas navales y que es como, ¿no? Como una persona que está totalmente inmersiva en el lugar. Y un poco esto es el cartel, ¿no? O sea, como... Claro, aquí volvemos un poco como que es una imagen que de alguna manera es muy interpretativa. O sea, quiero decir que sugiere, relata, da opinión. Y bueno, un poco es eso. Y luego se hizo un vinilo y bueno, un poco sigue lo mismo. Y esto, por ejemplo, sería el último encargo, sí que os enseño, que eso sería unas jornadas de audiovisuales que se hicieron en la Fabra de Coats y en torno de la creación audiovisual y un poco también de la educación en torno qué se hará, bueno, qué se debe hacer con los archivos audiovisuales, ¿no? Cómo hay que resignificarlos. Y un poco aquí la idea, pues, ya que se llamaba Sumían las imágenes en archivos, sueñan las imágenes con archivos, pues un archivo de alguna manera que se convierte en una escalera, de alguna manera que se proyecta hacia el futuro, hacia, bueno, a una cosa mágica como la magia del cine o hacia lo onírico, ¿no? Hacia el poder de las imágenes de alguna manera, ¿no?
bueno, un poco es eso. Es una gráfica que iba cambiando y que aquí otra vez, ¿no? Es una imagen que de alguna manera funciona por sí sola. Y bueno, y aquí ya llego a la parte ya más final, pero aquí un poco como... Esto ha sido entre medias de los encargos estos, pero bueno, lo he separado hacia el final porque tiene vinculación con el final. Que es un poco el hecho de generar publicaciones. Evidentemente aquí la fotografía ha tenido un papel, pero el hecho de juntar la fotografía y el diseño ha hecho que de alguna manera genere discurso. Esta publicación, por ejemplo, se llama En lugar de, bueno, en lloc de en catalán. Y, por ejemplo, esto era de unas fotografías que tenía un montón, pero el hecho de revisarlos al cabo de un tiempo hice un clic. Eran unas imágenes como que eran de un lugar, como que partían de un lugar como atascado, que es donde yo estaba. Fue un día andar y el hecho de andar fue como un acto muy inmersivo, de casi no pensar, ¿no? Un acto meditativo. Y la publicación lo que hace es eso, o sea, como se adentra en un lugar y además aquel día de casualidad hubo niebla y la publicación lo que busca es como entrar cada vez más en la niebla, perderse y como juntarlo con este texto, un poco cuenta eso, ¿no? Como el acto de andar como forma meditativa y como, bueno, como de abstraerse y estar en paz, ¿no? Y siento explicarlo tan rápido, pero un poco va por ahí. Claro, ¿aquí qué pasó? Bueno, es una publicación que de alguna manera tiene un punto cinematográfico. O sea, relata con elementos muy simples, pero bueno, hay una idea concreta que relata. Aquí en este caso es lo mismo. Aquí, por ejemplo, me puse como delimitación hacer una publicación con una sola imagen. Encontré esta imagen cuando estaba en la cuarentena y me resonaba mucho en el momento como de momento de compartir como un dolor en sociedad, ¿no? Que es un poco lo que pasaba. Y bueno, esta imagen como que daba al clavo. ¿Y qué hice? Pues hablar del tiempo. Hablar del tiempo como que al final es la medicina de nuestros tiempos. O sea, no es tanto una vacuna o no una vacuna. O sea, la vacuna real sería el tiempo. Por lo tanto, quise hacer una publicación de alguna manera como que fraccionaba esta imagen y la ralentizaba. Y bueno, aquí pues de alguna manera pues me he avanzado. Pero un poco para que veáis, el título se enmarcaba dentro y también se partía. Se llamaba Tómese su tiempo. Bueno, un poco la idea de esto. Un poco como, bueno, como experimento también de formato, ¿no? Que incluso la píldora un poco como que está escondida y bueno, eso no me da tiempo a enseñar. Bueno, a ver, he seguido con el tema del colectivo y ahora actualmente, desde hace unos 4 años, tengo un colectivo de fotografía con otros compañeros que se llaman Eduard Sánchez Ribot, Mateo Pérez y Andrés Soya y yo. Y un poco lo que trabajamos es la autoría compartida y lo que hacemos es eliminar la autoría individual de cada uno y mezclar las fotografías como si fuésemos un solo autor. Y nos llamamos con nadie. Y este, por ejemplo, es el último proyecto que hemos realizado, donde, bueno, son fotografías hechas en un camino que cruza la frontera entre Francia y Cataluña. Y es un camino que hicieron muchos exiliados, entre ellos lo hizo Walter Benjamin. Para los que no conozcáis, fue un filósofo que, bueno, escribió mucho sobre fotografía y sobre muchos temas. Pero él, durante el nazismo, bueno, huyó del nazismo, cruzó la frontera, lo pilló la Guardia Civil y se suicidó en Portugal, ¿no? Total, lo que decidimos fue recorrer el camino, un poco para rememorarlo y generar como, bueno, un camino que de alguna manera revela una presencia oculta, ¿no? Claro, aquí también, claro, evidentemente aquí el diseño, o sea, es totalmente también estructural, o sea, es decir, aquí el diseño ordena, relata y da de alguna manera bueno, pues un discurso, ¿no? Dando a la publicación de alguna manera como un cuaderno con unas muestras y con una manera secuencial y de colocar la información a un lado o al otro, ¿no? Al final hay un texto como más poético y que conecta con las imágenes.
Y ya para terminar, un poco, el hecho de haber juntado el tema de la fotografía, la autoedición y un poco esta cosa como de querer juntar disciplinas y no quererme quedar en una disciplina, y el interés por el diseño editorial ha hecho como que empiece un proyecto editorial, o sea, como editor y como diseñador, ya que pienso que la edición y el diseño, en el caso de las publicaciones, es prácticamente lo mismo, porque el diseño, el hecho de ordenar el material, genera discurso, genera un relato. Y aquí os enseño un poco, así rápido, las publicaciones un poco que he ido sacando, que de alguna manera hay publicaciones que son de fotografía, otras más artísticas e incluso hay un poemario que está ilustrado. Y esta, por ejemplo, es una publicación mía que ahonda un poco como a construir otra vez un espacio seguro a través de fotografías, así como de un lugar que es, bueno, que está cercano a la casa de mi familia, que es un lugar que me he ido, he destruido, he vuelto a construir, y de alguna manera con este tipo de fotografía pues se va viendo una evolución de algo que se construye, ¿no? Incluso al final pues hay pues un poema visual que habla de eso, ¿no? Como que donde estés de alguna manera cómodo tienes una casa. Y bueno, es una publicación que de alguna manera abraza lo gráfico, lo fotográfico y lo poético, ¿eh? En este caso es otra publicación que es de un chico que se llama Andrés, que también está en el colectivo, Andrés Soya, que por ejemplo las fotografías son del viaje a Marrakech, donde siempre aparece la foto del rey, y bueno, hay todo un cuestionamiento de una foto que está totalmente escogida para la gente en sus casas, en sus trabajos y tal, y siempre la tienen ahí dispuesta, genera como, de alguna manera, es una herramienta de control, ¿no? Controla y condiciona la vida de la gente. La publicación va sobre eso. Y por ejemplo, este es el poemario, bueno, que está ilustrado y me interesaba un poco generar publicaciones híbridas, ¿no? En este caso es un poemario de Toni Junyent, que, bueno, que ha ilustrado Joan Casaramona, que con él teníamos Tropel, donde va muy sobre lo visual, sobre lo cinematográfico, escribir de forma cotidiana y un poco de forma espontánea. Y las ilustraciones pues añaden otra capa narrativa. Y por último, esta es una publicación que ha salido hace nada, que en este caso es más artístico, ahonda como diferentes disciplinas, la escultura, la intervención en el espacio y lo fotográfico sin cámara. Y es como unos ejercicios que ha hecho Lara Matt para imaginarse un volcán que ya no existe, ¿no? Y son toda una serie de ejercicios, como que a través de las prácticas que hace obtienes unos rastros que de alguna manera le hablan del volcán y se lo puede imaginar. Y con esto ya terminamos. Bueno, muchas gracias, Jordi, de verdad, por hacernos este despliegue, ¿no? De este tast, como se dice en catalán, ¿no? Esta degustación, ¿no? de estos proyectos tan interesantes y sobre todo de poder habernos explicado en tus palabras esta trayectoria, ¿no? que has descrito muy bien desde que eres estudiante de diseño, y tus proyectos de alguna manera tú te das cuenta que están como trabajar por cuenta ajena, ¿no? Como dices, es decir, no un diseño, cuando se explica o se enseña el diseño parece que no haces este diagnóstico de que no, los diseñadores en principio se adaptan, ¿no? a lo que es unos contenidos ya prefabricados o ya que ¿no? que de alguna manera te los imponen o que, ¿no? Y cómo de alguna manera pues este contacto con este colectivo pues y aparte de tu necesidad interna, ¿no? Y personal de pasar al otro lado, ¿no? Sobre todo de entender que el arte, como decías en tus palabras, desplazarnos del entendimiento como algo que embellece simplemente un contenido que es a un diseño que es más estructural, ¿no? Que decías.
que de alguna manera esto ilustra o lo que es el pasar del trabajo del diseño como un trabajo ajeno al trabajo por ti, ¿no? Al final. Y pienso que eso es un elemento clave, ¿no? Muy importante bueno, que cada vez estamos viendo más, afortunadamente, y que pienso que es fundamental para los estudiantes de diseño en todos los campos. Y bueno, en los ejemplos que has puesto, pues lo hemos visto claramente cómo al final el diseño puede hablar por sí solo, ¿no? Es decir, el diseño no solo es un mero accesorio, ¿no? de palabras, ¿no? Sino que el diseño es expresivo, es expresivo y tiene discurso, ¿no? Y enuncia, ¿no? Efectivamente. Me interesaba mucho cuando decías al principio, ¿no? Que hay una tendencia como a despersonalizar el diseño, ¿vale? Y que, porque el diseño cada vez más se adapta como a eso, a imágenes corporativas y demás, y cómo realmente apuestas tú por que un diseño sea estructural y, bueno, y eso. Entonces, esa cuestión que tú dices de crear ideas, textos, imágenes propias y sobre todo ponerte a ti antes, ¿no? Cuando decías de generar relato, yo pienso que esa es la clave, ¿no? Y creo que es muy interesante también como encontrar ese equilibrio, ¿no? Entre lo que es un diseño, es decir, poder vivir del diseño gráfico, pero también realmente cultivar esa tarea de poder hacerte a ti mismo, ¿no? Es decir, no que yo pienso que ese es el punto clave. Y yo pienso que nunca se dedican suficientes esfuerzos, ¿no? En las escuelas de diseño, por ejemplo, a realmente no sé, quizás ahora con la nueva tendencia esto como del diseño especulativo se da más pie, ¿no? Quizás a este tipo de... Pero más allá de eso, vemos en tu trayectoria pues se pueden convivir las dos cosas, ¿no? Y pienso que, o sea, tanto del punto de vista como de las tipologías, de los formatos, es como muy inspiradora tu trayectoria en muchos sentidos. Yo, por ejemplo, ahora mi exposición en la capella, ahora acaba ya, mañana de hecho, estoy un poco de luto, y todo el libro el libro de estilo, ¿vale? El manual corporativo lo ha hecho Folk, y yo pienso que lo ha hecho muy bien, y lo ha hecho como, no sé cuántos años hace que está, hace poco. Pero el libro de estilo, de alguna manera, yo considero que en algunos aspectos han corsetado bastante un poco el que es, por ejemplo, el diseño del libro del texto de sala. Les pedí una cosa muy simple, que es, vale, yo les dejaba que ellos interpretaran, articularan, organizaran el texto como quisieran, pero que los títulos de los proyectos los pusieran en negrita. Y no quisieron, porque de alguna manera desvirtuaba la normativa que habían creado, que yo pienso que es muy importante, pero que de alguna manera, claro, sobre todo en proyectos artísticos, como tú sabes, creo que el diálogo tiene que ser un poco más horizontal, ¿no? Y más en plan, bueno, vamos a adaptar, ¿no? También, entonces, bueno, esa cuestión tan difícil, ¿no? Es encontrar dónde está el equilibrio, ¿no? ¿Dónde está el equilibrio? Y yo pienso que, bueno, volviendo a un ejemplo, a un proyecto sobre el cual has hablado y en el cual yo tuve la suerte de poder trabajar contigo, es justamente ese diálogo, ¿no? Que es tan importante, yo pienso, que y cuando tú has mostrado todo el proceso, ¿no? De la visualización de las tres ecologías, pero también como cuando uno mira tu web también lo ve, ¿no? Porque está ahí como muy bien explicado. Claro, la gente flipa porque realmente ve visualmente como todas las conexiones, ¿no? Y cómo al final acabas haciendo este pattern, ¿no? Este patrón en el cual ya se visibiliza, se conecta lo que es la degradación, o sea, la sequía, ¿no? Que es la imagen esta típica del cambio climático de los años 90, con el que es la conexión neuronal que necesitamos para cambiar las cosas, para transformar, ¿no? Y que realmente, sobre todo esta idea de que en el suelo se ve, o sea, en las propias grietas de la naturaleza se encuentran los humanos, ¿no? Al final, entonces, bueno, es una imagen muy potente y yo creo y un ejemplo también muy acertado de cómo de la importancia del diseño, esto ya lo sabíamos, pero sobre todo de la importancia del diseño para generar discurso. No sé si querías comentar algo, pero yo agradecí mucho porque parte, claro, tú cuando colaboraste o cuando hicimos esta cosa conjunta, porque no es que el diseño se adapte, sino que es algo, eso es el resultado de una simbiosis, me atrevería a decir incluso. Claro, tú no actuaste ahí como
mero, es decir, no hiciste solo el diseño de la hoja de sala, que era al mismo tiempo póster, sino que hiciste una tipografía, creaste todo un display espacial, ¿no? No solo creando el póster para poder superponerlo, para crear una trama expandida, para unir cielo y tierra, sino también esta intervención que hiciste numérica en el suelo para identificar las obras en una exposición que no habían cartelas. Entonces, bueno, cómo el diseño es mucho más complejo de lo que a veces nos pensamos, ¿no? Y mucho más elaborado y mucho más al final, complejo, yo creo que sería la palabra. Entonces, bueno, creo que nos ha quedado muy claro que tu trayectoria puede ser muy, muy inspiradora en ese sentido para los estudiantes. Entonces, si tenías, perdón, simplemente, y aparte de conectar, simplemente si querías dar algunos consejos en ese sentido, ¿no? A los estudiantes y de este. Es que este me parece muy buen ejemplo, este proyecto, porque claro, de alguna manera partes de un tema que no yo a priori o sea, no era nada experto, pero claro, me empapé mucho, o sea, en base de toda tu documentación. Y claro, pues esto, por un lado, o sea, un querer ir más allá hace que también te muevas, o sea, muevas ficha a nivel profesional, o sea, quiero decir, llegando a una forma y a unos conceptos más allá de los que irías, pues que además también es vital. Quiero decir, yo siento que a partir de ahí hubo ciertos intereses diferentes. Claro, pues si de alguna manera no te empapas, no llegas a eso. Quiero decir, si se repite una fórmula, si se pretende resolver lo que se pide, o sea, quiero decir, como algo muy funcional y ya está, claro, no hay este como movimiento tectónico, ¿no? Y yo ahí es donde veo lo interesante y bueno, es lo que me interesa, es al final recorrer por diferentes lugares y ir evolucionando. Porque, claro, es que si no, si se replica todo el rato una misma fórmula, vale, sí, a nivel formal tendrás una coherencia, tendrás algo muy reconocible, pero no va a ocurrir eso. No va a haber parte de ti que se mueve. Y por lo tanto, quizás tampoco se consigue un resultado como que sea lo más cercano posible al tono que quiere el cliente o que quiere. Porque creo que este proyecto tiene mucha personalidad, la gráfica, pero no se va de lo que tú propones. Y claro, esto es importante. Claro, tampoco lo que no tiene que suceder es que se vaya por otro lado, ¿no? Como que hay una impronta una imprenta del diseñador como que de alguna manera que quiera pisar el contenido. Claro, esto no tiene sentido. Lo que tiene sentido es como potenciar, ir por igual y de alguna manera mezclarse. Sí. Y es eso. Yo el consejo que digo es eso. O sea, si se quiere experimentar, hay que empaparse un poco con el contenido y no quedarse con la primera, no sé, con lo primero que te sale, ¿no? O sea, como hay que experimentar y repetir, evidentemente repetir. Si algo te funciona, irlo repitiendo y te irá moviendo a otro lugar, pero quiero decir, yo lo veo así. Yo creo que hay dos aspectos, gracias, también muy importantes en tu trayectoria, en tu práctica, que es sobre todo el tema de la necesidad de ser curiosos y de cultivar la curiosidad, ¿no? Yo creo, tú has transitado diferentes contextos, ¿no? Diferentes colectivos también, y todo Sí. lo que te nutre, ¿no? A nivel de eso, de diferentes miradas al final, ¿no? O sea, yo creo que también como quizás estaría bien que sobre todo recomendásemos también eso, ¿no? El tema del trabajo, la necesidad de cultivar la curiosidad, de visitar, de viajar, de visitar expositos, de no quedarse en lo que se supone que es el ámbito del diseño, ¿no? Sino realmente transitar y ser en ese sentido, pues ir de aquí a allá y sobre todo de cómo eso nutre el trabajo colaborativo, ¿no? Sí, sí, esto es muy importante porque, claro, en el momento, o sea, lo colectivo es muy importante porque es político, por un lado, o sea, quiero decir que te posiciona políticamente, o sea,
en cuanto a maneras de hacer, y si uno quiere, pues lo puede llevar a la política, evidentemente, pero quiero decir que la metodología que empleas en un colectivo, evidentemente, es político. O sea, hay toda una serie de prácticas que no tienen nada que ver con el mundo laboral. Por lo tanto, ahí se aprenden cosas, se aprenden y uno se descubre también. Se descubre a hacer cosas que quizás no se había preguntado antes, como el hecho de escribir o el hecho de, sí, generar contenido, ¿no? O sea, evidentemente al principio no sabes o no se te da tan bien, pero es algo que vas perfeccionando y luego esto te lo llevas también en el campo laboral, porque de alguna manera consigues iniciativa y puedes proponer de alguna manera soluciones diferentes o más adecuadas o puede ser más resolutivo y de alguna manera, pues eso, resolver, en el caso del diseño, pues resolver copy, resolver imagen, resolver, ¿no? O sea, diferentes áreas que de alguna manera el diseño las agrupa todas, ¿no? Pero como que te da versatilidad y por otro lado, que bueno, que es muy enriquecedor alimentarse de otras disciplinas, obviamente, porque, bueno, ves que los procesos son diferentes, pero las ideas al final florecen de la misma manera. Es decir, y a mí, por ejemplo, lo que me ayudó mucho es a soltarme más, realmente, a disfrutar más de la experimentación, de alguna manera. No ser tan, como si dijéramos, tan racional, que, bueno, considero que lo soy, pero quiero decir... Tan técnico, ¿no? Sí, 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 sí. O prever mucho los resultados, ¿no? Eso. Sí. Sí, Claro, claro. yo creo que esto es, a ver, es muy interesante hacerlo en la escuela, pero luego de la escuela también es interesante. Porque también es bueno, es un sistema que sostiene de alguna manera también. O sea, te ayudas. Bueno, sí, es una manera de ayudarse, de llegar a cosas que si no solo no llegarías, ¿no? Así que sí, es... Muy bien. Bueno, pues nada, yo creo que ha sido ya muy, bueno, que lo podemos dejar aquí. Creo que va a ser muy inspiradora esta charla para los estudiantes, estoy seguro de ello. Aquí en clase tenemos muchas conversaciones sobre eso y nosotros les ponemos mucho énfasis, ¿no? en esas cuestiones, pero al ver ¿no? itinerarios, ¿no? de personas ya que, pues que ya tienen una trayectoria y que ya se ha hecho un nombre por sí mismo con todos la complicación, con todo lo que cuesta también, ¿no? De alguna manera, pues a nivel pues energético pues pienso que en ese sentido pues es un muy buen ejemplo y nada, yo te mantendré informado de los trabajos que se vayan haciendo y continuaré explicando, ¿no? En mis casos también la exposición que tuvimos juntos y que bueno, ahí donde voy siempre lo explico, ¿no? Todo el proceso de, bueno, de contaminación o de simbiosis que se hace, ¿no? entre dos disciplinas y que pienso que tuvo tanto éxito en ese sentido. Así que nada, Jordi, muchas gracias de nuevo y espero que podamos coincidir pronto y nada, estaremos encantados de a ver si podemos coincidir también otra vez en el contexto de ESDI Talks, ¿vale? Muy bien, bueno, un Venga, que vaya placer. muy bien. Gracias, Muchas muchas gracias. gracias. Chao, chao. Chao.